¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de la hora que estés viendo este video. Estamos el día de hoy, día sábado 2 de noviembre de 2024, transmitiendo para ustedes esta sesión que corresponde pues a la inmediata de este día sábado para que podamos avanzar en la parte de tecnología de conservación de alimentos, entrando a la unidad número 2, que sería la conservación por métodos físicos. Así que vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, en donde pues nos vamos a enfatizar en los procesos de conservación física que en la unidad uno mencionamos a grosso modo cuáles sean sus características generales y a partir de ahora pues trabajaremos en cuanto a qué tipo de ventajas, desventajas y enfatizándonos un poquito más en cada uno de estos métodos de conservación. ¿Sí? Empezamos con nuestro primer tema, que es la tecnología de la conservación por altas temperaturas, ¿ok? ¿Cuál es nuestro objetivo específico? Es identificar los cambios físicos y químicos que sufren los alimentos por acción de las altas temperaturas. Así que vamos a empezar dando pues indicios del tratamiento térmico, ¿no? ¿Cuáles son los inicios del tratamiento térmico? Empezamos con Nicholas Aper de 1749 a 1841 y esta persona pues se dedicó al proceso del enlatado gracias a una técnica que él inventa para conservación de los alimentos, pues surge el proceso de enlatado, ¿no? En ese momento, pues en Francia hay ciertos conflictos bélicos y el monarca, el rey de Francia, pues le dice, no, ¿sabes qué? Vamos a dar un premio en dinero, en oro, a aquella persona que sea capaz de crear algún proceso o un método que permita conservar los alimentos precisamente para enviar al frente de batalla, porque las tropas francesas se encontraban combatiendo en ese momento. Y Nicholas Aper, como él se dedicaba más a la confitería, pues diseñó un proceso, el cual se conoce como enlatado, en donde pues el alimento se mete en las latitas, se sellan, se esterilizan y de esta manera se pueden enviar al campo de batalla para que puedan conservarse por mucho mayor tiempo y esto les sirva a las tropas para alimentarse, recuperar fuerzas y poder continuar con sus actividades bélicas, ¿no? Entonces eso es lo que llevamos a cabo con la aportación de Nicholas Aper. ¿Sí? Louis Pasteur es otro gran representante de los inicios del tratamiento térmico, ya que él descubre, como ya sabemos de microbiología, ya sabemos de fisiología, descubre la naturaleza microbiológica del proceso de fermentación, ¿no? En ese momento, pues, Louis Pasteur refuta lo que es la generación espontánea, ¿verdad? Se pensaba que pues, las cosas vivas salían de la nada, ¿no? Si tú le mandabas una piedra, habían gusanitos, habían un tipo de insectos, y pues esto se debía a la generación espontánea. Entonces Luis Pasteur lo que hace es refutar esa teoría y dice, no, o sea, no puede ser que la vida salga de la nada. Entonces él, mediante varios estudios, sus caldos de cultivo, el matraz que él diseña, que se llama matraz de cuello de cisne, pues determina que la presencia de microorganismos en el aire llegan al caldo de cultivo y ellos proliferan y de esa manera infectan al alimento y hay crecimiento de materia biológica. Entonces, gracias a ese descubrimiento, pues se le da la naturaleza microbiológica de ciertos procedimientos, en este caso para técnicas de alimentos, para la fermentación, ¿no? También vamos a encontrar a Samuel Kate Prescott, ¿sí? Y a William Lehman Underwood. Estos dos científicos establecieron la relación existente entre las bacterias termófilas y el deterioro del maíz enlatado, ya que ellos se dedicaban a la producción, a la cosecha y a la distribución de maíz. Como ya existía la técnica de enlatado como conservación, pues ellos los enlataban, pero descubrieron que existían ciertas relaciones, ciertas bacterias que resistían las acciones térmicas para en el caso del maíz. Entonces, ellos fueron los principales artífices de esa identificación y por ende del conocimiento y la divulgación científica de esto. Posteriormente tenemos a John Ball Orr, ¿no? Que el médico fisiólogo se centró en cómo las técnicas de conservación que existían hasta ese momento impactaban a la calidad nutricional del alimento. O sea, él se preguntó y decía, no, pues si usamos tal técnica, o si usamos frío, si usamos calor, esto puede degradar la calidad nutricional del alimento de alguna u otra forma. Entonces fue el pionero en establecer esa relación o esa consecuencia que existía entre los tratamientos de conservación, químicos, físicos por calor, por altas temperaturas, bajas temperaturas, etcétera. Y dijo, pues bueno, esto debe de, sí es cierto, sirve para la preservación, pero pues alguna consecuencia de tener en el valor nutricional del alimento. Y es ahí cuando todos dijeron, no, pues
no hemos visto nada al respecto, no hemos revisado, no hemos checado. A ver, espérame tantito, vamos a revisar, vamos a checar, vamos a hacer ciertos estudios, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y Ernest Eimer Holberg lo que hace es trabajar en la investigación y desarrollo de conservantes químicos seguros para los alimentos. Esta persona lo que hace pues es determinar ciertas sustancias aditivas que se le van a colocar a los alimentos, conocemos como aditivos, ¿no? Para mantener cierta, que perdure este alimento o que incremente su vida en aquel bajo diferentes factores y consecuencias. Ya sabemos que hay varios tipos de aditivos, hay conservadores, hay colorantes, hay edulcorantes, hay espumantes, gelificantes, hay un montón, pero pues bueno, él fue el pionero también en indicar pues cuáles van a utilizarse, cuáles son seguros para utilizar en los alimentos con base a la observación que establece pues John Orr, ¿no? Entonces dice, no, al aplicar un tratamiento de conservación puede alterar la naturaleza nutricional del alimento. Este señor dice, ok, vamos a adicionar ciertas sustancias, tanto naturales como sintéticas, que no alteren esa característica, no alteren esas propiedades nutricionales del alimento que son beneficiosas para nosotros. Bueno, y con esto pasamos a las consideraciones de los tratamientos a altas temperaturas. Ya que vimos un poquito de historia de ellos, pues vamos a ver cuáles son esas consideraciones que debemos de tomar. Bueno, primero, tanto en la esterilización, que ya sabemos que es un tipo de tratamiento físico, como en la pasteurización, la homogeneidad del proceso es de suma importancia. Es decir, cuando hablamos de homogeneidad, estamos hablando de la distribución uniforme del calor. Recuerden que ya vimos el proceso térmico, la termodinámica relacionada al proceso térmico, y esta nos dice que el calor fluye del cuerpo más caliente hacia el cuerpo más frío. Tomando en cuenta esa primera ley, la primera ley de la termodinámica, pues tenemos que hacer que el recipiente, el envase o el proceso que va a llevarse a cabo, este calor se distribuya de forma uniforme, ¿sí? De ahí, pues que hace mucho tiempo se creó un caldero, imagínate el caldero de brujas y todo redondito, que era la marmita, para que cuando se calentase esa marmita, todo el calor se difundiera por toda la esfera, o es un esferoide, y el calor se distribuyera hacia todo el alimento, ¿sí? Precisamente para mantener esa homogeneidad de la transferencia térmica, ¿no? Dos, los procesos se llevan a cabo ya sea en el producto envasado o el producto fuera del envase, ¿no? Pues ya lo platicamos también en su momento. La razón del empleo de algunas de las tecnologías estará en función del costo y la calidad. O sea, no es lo mismo llevar a cabo una conservación a ultra pasteurización cuando se tienen las herramientas y técnicas adecuadas a una conservación a baño María, ¿sí? Porque pues en esencia es lo mismo, es un tratamiento térmico, pero uno emplea manejo de presiones. Gracias al manejo de presiones podemos llegar al punto de hervor mucho más rápido sin comprometer la integridad nutricional de las vitaminas y componentes del alimento, mientras que si lo hago de forma casera no tengo cómo vigilar la presión y puede ser que cuando yo cocine se fuguen ciertas vitaminas, ciertos minerales hidrosolubles que se combinan con el agua, se pueden vaporizar incluso, y pues esto reduce significativamente la calidad nutricional de nuestro alimento. Entonces, por esa razón, es importante tomar en cuenta que algunas tecnologías, dependiendo o en función de su costo, pues el alimento producido por ella, pues aumenta el costo. ¿Cuándo se reduce? Cuando la producción es en masa. Por ejemplo, la leche que se ultrapasteuriza, como se produce en masa, grandes cantidades, le puedo reducir el costo. ¿Por qué? Porque a pesar de que el proceso es caro, pero estoy generando un montón de excedente, ese excedente lo voy a vender, lo puedo dar a un precio accesible para que la mayor cantidad de gente me lo compre y me salga rentable la aplicación de esa tecnología para ese alimento, ¿no? Lo que de manera casera no sería posible, ¿no? Sobre todo por el factor tiempo, implica mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchas veces las personas, artesanos que nos venden, por ejemplo, conservas o alimentos hechos de forma artesanal, pues le incrementan mucho el costo. ¿Por qué? Porque pues, llevan mucho tiempo en su preparación, llevan mucho tiempo en los preparativos previos al proceso de conservación, etcétera. ¿Sí? Cuatro, los procesos térmicos están íntimamente relacionados con la inactivación del sistema enzimático de los microorganismos. Esto es muy importante, tanto bueno, el proceso de altas temperaturas como bajas temperaturas, vamos a ver que en altas temperaturas sí puede haber una eliminación completa, mientras que en bajas temperaturas hay una estabilización del proceso, que no es lo mismo, entonces vamos a verlo más adelante. ¿Sí? Pero todas se basan en el sistema enzimático de los microorganismos. Y la destrucción de los microorganismos requiere cierto tiempo de acción y cierto nivel energético, es decir, aplicar cierta cantidad de calor por cierto tiempo. ¿Sí? Entonces,
Esto a veces contrasta con la calidad nutricional del alimento, porque si yo tengo que elevar mucho la temperatura, puedo comprometer la integridad de algunos componentes nutricionales, si hablamos de las altas temperaturas, que es lo que vamos a platicar un poquito más adelante, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunas consideraciones que se deben de contemplar cuando trabajamos con conservaciones, método físico de conservación por altas temperaturas. O sea, vamos a aumentar la temperatura, vamos a transferir calor, y pues esto es lo que tenemos que considerar para dicho proceso. ¿Cuál es el problema, la problemática potencial, el problema potencial que se tiene con este tipo de tratamientos? Bueno, supongamos que yo tengo un alimento, por ejemplo, la leche, leche de vaca, leche de cualquier tipo animal mamífero. Bueno, pues aquí tenemos la leche, la cual tiene un contenido de vitamina D, una vitamina muy importante que permite la osificación de las epífisis distales de los huesos y la calcificación de las piezas dentarias. Entonces, bueno, supongamos que lo suplementamos o la leche por sí sola tiene vitamina D. Ok, bueno, esta leche entra al proceso, a un proceso de calentamiento para evitar la carga microbiana, porque aquí posee cierta carga microbiana. Cuando nosotros consumimos leche recién exprimida y la tomamos, pues puede hacernos mal. ¿Por qué? Porque tiene una carga microbiana. Oiga, maestro, ¿y por qué al granjero que viene y la toma directamente no le hace nada? Bueno, acuérdense que hay en inmunología hablamos de un sistema inmune innato y un sistema inmune adaptativo. ¿Sí? Entonces, el sistema inmune adaptativo es aquel sistema, parte del sistema inmunológico, en la cual conforme yo le voy agregando ciertos microorganismos, el sistema inmunológico los detecta y se vuelve un especialista en contra de ellos. Si esta persona, este granjero, desde niño ha consumido leche recién exprimida de la vaca, supongamos, ha generado una resistencia, su microbiota genera una resistencia a ese tipo de microorganismos y por esa razón a él no le hace mal. Pero si nosotros que estamos, no estamos acostumbrados a ello, estamos acostumbrados a tomar leche en botellita y vamos y nos creemos granjeros o quién sabe qué, ordeñamos, como lo vemos a películas y nos tomamos la leche de golpe, nos puede hacer mal, ¿sí? Porque la carga microbiológica que tiene, nuestra microbiota no está acostumbrada, nuestro sistema inmunológico no la reconoce y nos puede caer pesado, nos puede caer mal. ¿Sí? Entonces, en ese caso, pues por esa razón existe esa diferencia de que, maestro, ¿por qué esas personas lo pueden consumir directo y nosotros no? Bueno, eso se debe a que su sistema inmunológico adaptativo, pues ya, como su nombre lo indica, ya se adaptó a esa microbiota, a esa cantidad de microorganismos presentes en la leche fresca, de tal forma que ellos ya lo consumen y no les provoca ningún daño, ningún problema. Sin embargo, una persona que no está acostumbrada, su sistema inmune nunca ha estado en contacto con ese tipo de microorganismos, cuando tomamos o consumimos un alimento fresco, pues eso es lo que ocasiona principalmente, ¿no? Pues bueno, ahí está. Entonces, para evitar ese malestar, lo que se hace es calentar la leche a ultrapasteurización, pero la consecuencia es que la vitamina D se fuga, se vaporiza. ¿Ok? Entonces hay una pérdida de la vitamina D original, hay una descompensación de vitamina D en el alimento. Una vez llegando a la ultrapasteurización, aumentando temperaturas para el hervor y la eliminación de microorganismos, ahora sí tenemos el producto final ya inocuo. Se supone que aquí la carga microbiana ya no existe. ¿Ok? Al no existir, lo que hacemos en la industria, en ingeniería, un bypass, una recirculación para que la vitamina D que se evaporó se condense y regrese al alimento final. Y de esta manera vemos que se recupera la vitamina D en el alimento, ¿no? Entonces ya la leche ya está libre de microorganismos, pero también está adicional, no adicional, sino que está recuperada la vitamina D original. ¿Por qué no está adicionada? Porque no le estoy poniendo más vitamina D de la que tiene el alimento original. ¿Sí? Si yo le coloco más, ahora sí se dice que está adicionada con vitamina D, pero no, en este caso no está adicionada porque es la vitamina original del alimento, ¿no? Si además de la vitamina D le quiero poner vitamina B6, bueno, ya es un alimento fortificado y enriquecido con otra vitamina que no es nativa del alimento, pero yo se la coloqué por cuestiones, digamos, sociales, ¿no? De índole social, de que la sociedad en ese momento consume mucha leche y hay deficiencia de ciertas vitaminas, pues lo que hago es que a ese alimento que consume la Vox Populi, pues le voy a colocar ciertas vitaminas, las cuales yo he notado que son decadentes en mi población, para que suba el nivel vitamínico, aumente la calidad nutricional y las personas pues, no tengan tantas enfermedades, ¿no? Entonces ahí está. Esta es la problemática crucial cuando trabajamos a altas temperaturas, la fuga de ciertos componentes como vitaminas hidrosolubles, incluso vitaminas liposolubles como la vitamina D durante la ultrapasteurización, pero lo que se hace pues es la reincorporación de dicha vitamina o vitaminas
hacia el alimento final para que tengamos pues ya el beneficio de ya no tener microorganismos en el alimento, pero se tiene la cantidad de vitamina original sin que se pierda nada, ¿no? Ahí está la característica. Pasamos a lo que son las modificaciones físicas. ¿Qué modificaciones físicas sufre el alimento que está en tratamiento a altas temperaturas? Bueno, primero la textura. La desnaturalización de proteínas puede alterar la textura, ya que pues las proteínas entran en un proceso de pérdida de su estructura nativa, y esto ocasiona que los puentes de hidrógeno, puentes de disulfuro, puentes salinos, bueno, todo lo que ya viene en bromatología de alimentos, se vaya debilitando y esto altera la textura del alimento y ya no es para, ¿qué será? Para fines culinarios, ya no es apto porque pues ya no genera ese misma gusto por consumir ese alimento cuando se modifica la textura. Supongamos las galletas que ya están pasadas, pues ya es una textura que ya no es agradable al tacto y mucho menos al consumo, ¿no? Dos, la gelatinización del almidón. Si tenemos alimentos que contienen almidón, empieza a gelatinizarse, empieza a generar cúmulos y pareciese que estamos comiendo, cuando lo mascamos, pareciese que estamos mascando algo arenoso, la textura es arenosa y ya no es de nuestra grado, ¿no? Ahí está. Pérdida de turgencia en el caso de los vegetales, ¿no? Por la pared vegetal que a cada rato está congelada, luego se descongela abruptamente, se pierde la turgencia, se pierde esa capacidad de retención y pues ya la textura cambia en ese organismo vegetal, ¿no? Entonces, cambio o pérdida de la textura es una de las modificaciones físicas que implica el tratamiento térmico. La segunda, la pérdida de humedad, ¿sí? La evaporación del agua es inminente, ya que estamos aplicando un tratamiento a altas temperaturas, pues el agua se va a evaporar, lo cual modifica la forma del alimento. Pérdida de peso, obviamente, porque el agua le imprime peso, el agua pesa. Entonces, al eliminar el agua, se elimina peso del alimento, por ende, ¿no? La textura, pues, es más seca, obviamente, al no estar hidratado, pues ya no se siente igual, se siente seco, grumoso, arenoso, etcétera, ¿no? Pérdida del color. El color también es un factor importante en el cual pues, se dan ciertas reacciones de Maillard que vamos a hablar en los métodos de modificaciones químicas, pero esta contribuye. El fundamento es químico, ¿sí? Porque pues una reacción Maillard, pero la exteriorización es física porque lo estoy viendo en el alimento. Supongamos una manzana de este tipo que ya está oscura, ¿sí? La caramelización también es otro proceso que se lleva a cabo, tanto caramelización enzimática como no enzimática, y la destrucción de ciertos pigmentos, ¿no? El alimento, ciertos alimentos, como por ejemplo los aceites vegetales o las esencias vegetales, pues estos tienen elementos cromóforos, elementos que reaccionan con la luz, son pigmentos fotosintéticos llamados pigmentos antena, que son los que se utilizan por los organismos vegetales para la captación de la energía solar, llevarla a su centro reactivo, donde comienza el proceso fotosintético. Entonces, estos pigmentos son muy sensibles a los cambios de longitud de onda. En otras palabras, a la luz. Entonces, cuando le echamos luz a ciertos componentes, estos reaccionan y se pierde ese color vistoso que tenía el alimento. Por esa razón, ciertos alimentos de origen vegetal, aceites de origen vegetal, pues tienen que estar en empaques opacos para evitar que la luz los modifique químicamente, fotorreaccionen y de esa manera se pierda la luz, se pierda el color debido a la acción de la luz y por esa razón pues ya se pierde el interés, ¿no? Finalmente, culinariamente, pues se pierde el interés por ese producto, se deja y pues ya es pérdida económica también, porque pues, no se va a vender como se esperaría, ¿no? Entonces ahí tenemos tres modificaciones químicas. Otras dos que son el volumen y la estructura celular. Bueno, el volumen es la presencia de expansión o inflarse en el alimento, ¿ya? Por la remoción del agua al principio, pues parece que se expande o que se estira, pero al final, al pérdida del agua, merma. En el caso de la carne cuando es fritada, pues obviamente la carne merma. Al usar poquito aceite, pues vamos a provocar que el proceso térmico tarde más y por ende se evapore mayor cantidad de agua. Se encoge al perder agua y grasa, ¿no? Nuevamente la grasa pues va a ir a manera de exudado, el agua se pierde y pues merma la carne en este caso, pero puede aplicarse a cualquier alimento. La pérdida de la integridad de la estructura celular, la ruptura de la pared celular en el caso de los granos, ¿no? Por ejemplo, el arroz, el maíz, el frijol, etcétera. Liberación de compuestos internos que se dan por la ruptura de la integridad de la estructura celular y la contracción de fibras musculares en el caso de la carne, ¿no? Entonces, estas son algunas modificaciones que se dan por aplicación de esos tratamientos térmicos en particular, ¿no? ¿Cuáles son las modificaciones químicas
que vamos a encontrar en los alimentos. Ya vimos qué implicaciones físicas tiene el trabajo de altas temperaturas, cuáles son las modificaciones químicas que vamos a presentar. Primera, la reacción de Maillard, que está presente en alimentos cárnicos de aves, cerdos, en las cervezas, en la res, en el café, etcétera. Pues vamos a ver que la reacción de Maillard puede generar muchos compuestos, pero en particular nos vamos a centrar cómo la glucosa y los grupos amino presentes en los aminoácidos de las proteínas interaccionan para formar un compuesto llamado glucosamina. Y esta glucosamina, pues es un agente que en grandes cantidades, en consumo excesivo, es un agente cancerígeno y puede provocar ciertas deficiencias en el metabolismo de las personas. Por esa razón no debemos de consumir en exceso esos alimentos. Sin embargo, pues, ¿qué es lo que hace la mayor parte de la gente? Pues lo consume, ¿no? A mí me gusta la carne así doradita, que tenga costrita, ¿no? Bueno, esa costrita, eso negrito que estamos viendo, y es pura glucosamina, pura acrilamida también que se forma, y pues estamos contribuyendo a alimentos cancerígenos, ¿no? Generan compuestos de color marrón y sabores característicos como el tostado, aunque también pueden dar lugar a productos no deseados como las aminas heterocíclicas, la acrilamida, que estamos platicando, en este caso la glucosamina, que es otro, que se consideran totalmente carcinógenas, o sea, cancerígenas. Hay que tener mucho cuidado con el consumo excesivo de este tipo de alimentos que generan costrita, quemadita, el pan, la carne, las cebollas, bueno, todo lo que pueda generar algo quemadito, negrito, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque pues un consumo excesivo puede generar, hay una gran probabilidad de que en esa parte estés consumiendo aminas heterocíclicas, glucosamina y acrilamida, ¿ok? Bueno. ¿Qué otras modificaciones físicas encontramos? La caramelización por pirólisis, es decir, por calentamiento. La mayoría de los alimentos con este elemento, que la sacarosa, que es azúcar, se va a descomponer por acción térmica en glucosa y fructosa, lo mismo que haría, por ejemplo, la sacarasa a nivel duodenal. La separa y la glucosa, pues, entra a su proceso normal, en donde esta glucosa, al tener tratamiento moderado en temperaturas, genera lo que es un compuesto llamado la caramelana, en donde pues digamos que es un caramelo, imagínate agua con azúcar que vamos revolviendo, así traslúcido, cristalino, pues un caramelo digamos primario, porque todavía no agarra un colorcito fino, sin embargo pues ya se está espesando la sustancia, y de acá hay un componente que se genera que es el hidroximetilfurfural, que es el HMF, que es uno de los subproductos que se tiene de una mala preparación o de un posterior tratamiento de la caramelana. Este componente es muy visible también en el tratamiento, en la producción de miel, y es un factor que se utiliza para la determinación química de los componentes de una miel, ¿no? La determinación del hidroximetilfurfural, que es un derivado que se da por la caramelización natural de la miel de abeja, que se da pues por el néctar que las abejitas consuman. Ellas tienen enzimas en su boquita, entonces lo que hacen es como que lo mismo que nosotros, la masticación, pero ellas lo degluten, lo vomitan, lo meten en las celdas, que son típicas del panal de abeja, y al meterse en esas celditas se tapa con cera y se deja que se fermente naturalmente, ¿no? Entonces, un contenido de HMF, pues indica que la miel todavía no está lista para consumo, mientras que bajos niveles de HMF, pues ya indica que la miel está óptima para el consumo. Que eso más adelante vamos a hablar cuando hablemos de tecnología de miel, ¿no? Luego, de la caramelana pasamos al carameleno, cuando ya tiene un color, ya cafecito, marroncito, y es lo que se busca en un caramelo normal, el carameleno, pero si nos pasamos, llegamos a la caramelina o también llamada humina, que es cuando ya está negro y pues sabe a quemado, ¿no? Entonces, eso es importante, durante la caramelización por calor hay que cuidar llegar a este punto sin quemarlo para no llegar a la formación de acrilamidas y demás, mantenerlo siempre en un color cafecito, espesito, a gusto propio, pero que no se queme, que no pase a lumina, porque si no ya prácticamente ya estaremos consumiendo un azúcar que ya no es apto para un consumo, digamos, regular, ¿no? Entonces, es la observación. Sí, dice, se producen cambios en el color, textura y sabor de los alimentos, generando compuestos que aportan tonos marrones y sabores dulces o sabores amargos. Dependiendo si nos pasamos a humina, el sabor obtenido es amargo. Si quedamos en caramelo, pues el sabor ya es dulcecito, ¿no? En el caso de las cebollas que se fritan, pues ya adquieren ese color marroncito, cafecito, que está muy bueno, pero cuando ya se queman, es amargo el sabor, ¿no?
Oxidación de lípidos. Bueno, la oxidación de los lípidos se puede hacer por varios factores, como es la presencia de oxígeno, presencia de metales catalizadores como cobre, hierro, acción de enzimas como la lipoxidasa, la luz, la poliinsaturación. Bueno, muchas condiciones pueden generar la oxidación. Nosotros vamos a centrar en el incremento de temperatura. Este incremento de temperatura hace que los ácidos grasos insaturados pues comiencen a tener derivaciones, ¿no? Un ácido graso insaturado pues genera un radical, una especie reactiva, un radical es una especie reactiva, la cual está inestable químicamente y esto al final puede provocar daños a la integridad celular porque aumenta lo que es el envejecimiento celular. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte cuando hablamos de la producción de radicales lipídicos, ¿no? Y pues pueden generar también otros subproductos como los peróxidos, como peróxido de hidrógeno, que es un veneno celular y pues también daña la integridad. Además de que es un radical libre, es un veneno, por eso daña la integridad de la estructura celular, ¿no? Las señoritas no me van a dejar mentir, cuando se tiñen el cabello lo primero que se ponen es peróxido, porque el peróxido lo que hace es destruye la proteína, porque es un veneno, destruye la proteína que le da color al cabello para que el tinte cuando se aplique agarre mejor y tu cabello quede de ese color, ¿no? Pero ¿por qué? Porque es un veneno, el peróxido es un veneno, no debe de ser consumido porque puede alterar gravemente la estructura celular, ¿no? La oxidación lipídica produce compuestos como peróxidos y aldehídos que pueden afectar el sabor y olor, generando olores rancios y disminuyendo drásticamente, diría yo, el valor nutricional de dicho alimento. Así que hay que tener mucho cuidado con este proceso de oxidación lipídica. Hidrólisis de carbohidratos complejos. Bueno, ¿cuáles son estos carbohidratos complejos? En las alcachofas tenemos a la inulina, en el brócoli tenemos a la rafinosa, que es otro tipo de azúcar, en los plátanos tenemos a la oligofructosa, las papas tenemos almidones, las semillas de sésamo, los mucílagos y en la manzana tenemos pectina. Bueno, estos carbohidratos complejos pueden afectar la textura y hacer que el alimento sea más dulce o altere su consistencia, ¿no? Además de que es un poquito más difícil su digestión. Muchos de estos, de hecho, ni siquiera los podemos digerir, son prácticamente fibra, como es el caso de la pectina presente en la manzana, que así como la comemos, así sale. Hay la fibra, que hay soluble e insoluble, ¿no? La fibra en general lo que hace es ayudar a mejorar el tránsito intestinal, ¿sí? Por esa razón, cuando alguien está enfermito de la panza, cómete una manzana, tómate jugo de manzana, todo de manzana, porque tiene mucha pectina que te va a ayudar a mejorar la digestibilidad, ¿no? Al tránsito intestinal para que pues ya se te quite ese malestar que tienes, ¿no? Pero pues son carbohidratos complejos que muchos de ellos o no podemos metabolizar, no podemos degradar o nos llevaría más tiempo. Pues por esa razón, cuando tenemos personas que están enfermitas del estómago, hay que omitir este tipo de alimentos para que no genere un sobreesfuerzo en la digestión, porque pues están delicados en ese punto, ¿no? La descomposición de vitaminas. Podemos encontrar la vitamina C, que es una de las más importantes, que la pérdida del valor nutricional es el principal. Las vitaminas liposolubles también pueden ser afectadas, aunque en menor medida, porque estas al ser liposolubles son de origen graso y resisten más las altas temperaturas. Pero las vitaminas hidrosolubles, como es el caso de la vitamina C que presentamos acá, es muy termolábil. Con altas temperaturas inmediatamente se descompone. Aquí vemos cómo se oxida, pasa de sus grupos alcohol a sus grupos cetónicos y esta oxidación hace que se pierda completamente el valor nutricional con respecto a esta vitamina. Las vitaminas liposolubles solamente pueden ser afectadas o pueden ser volatilizadas cuando incrementamos demasiado la temperatura, como vimos en el ejemplo anterior, en la ultrapasteurización. Es ahí donde encontramos un cambio brusco de la temperatura y es ahí donde ya estas vitaminas son estables, pero se volatilizan y hay que reciclarlas, hay que capturarlas y llevarlas hacia el alimento final para que se reintegren nuevamente y la calidad nutricional no se pierda. ¿Qué factores se dan o son importantes para la conservación por altas temperaturas? Primero, pues lo importante aquí es la destrucción de microorganismos. El factor térmico, al elevar la temperatura, lo que buscamos es la eliminación de estos microorganismos que son importantes para el desarrollo de ciertas enfermedades o ciertas toxinas que al final pueden detonar reacciones alérgicas o enfermedades en los pacientes o en los comensales. Entonces, es lo que debemos de evitar a toda costa y es un factor a considerar. Dos, el almacenamiento. De nada sirve que esté inocuo mi alimento si no lo almaceno correctamente.
si no tiene un lugar específico, si le da la luz cuando no le tiene que dar la luz, si hay humedad cuando no tiene que haber humedad. Bueno, muchos elementos juegan en esta parte, en donde un correcto almacenamiento del alimento va a garantizarnos que va a mantenerse aséptico, no va a haber crecimiento de microorganismos y además, pues va a aumentar o va a prolongar su vida en la naturaleza. Y finalmente el envase. ¿Dónde lo voy a colocar? ¿Qué tipo de envase? Y hemos hablado de esas calidades. La mejor calidad de almacenamiento es el cristal, es el vidrio, porque no desprende micropartículas, porque resiste hasta cierto punto los cambios de presiones, de atmósferas. Entonces, lo mejor es un envase de cristal. Y el claro ejemplo que yo les coloco, consuman una coca de cristal, una coca de lata, una coca de PET. Son totalmente diferentes los sabores, siendo el mejor de la coca de cristal, porque de esta manera se preserva mejor el alimento, se conserva más y retiene su sabor, sus propiedades organolépticas originales, ¿no? Al hacerlo en lata, al hacerlo en base de PET, pues hay ciertas ventajas, ¿no? Sobre todo la transportabilidad, lo cual no se da en la de cristal, porque el cristal se rompe muy fácilmente, pero pues sí sacrifica un poco algunas propiedades organolépticas, ¿no? Pero pues el envase también va a jugar un papel muy importante en el factor de conservación por aumento de temperatura. De nada sirvió realizar el aumento de temperatura, el aumento térmico, si no se destruyó completamente los microorganismos, si no se almacenó correctamente y si el envase no fue el adecuado, el óptimo o no fue esterilizado previamente para su almacenamiento. Entonces, hay que tener muchos factores a considerar. Esos tres son los más importantes que vamos a identificar en cuanto a la conservación por altas temperaturas. Muy bien. Bueno, con esto terminaríamos el video del día de hoy, ya para que el próximo video veamos lo que es el tema 2, tecnologías de conservación, ahora por bajas temperaturas, cuál es el pro y el contra con respecto a las altas temperaturas, y pues siempre estamos en los métodos de conservación física, en los cuales pues vamos a tratar de que el alimento no comprometa su integridad química, nutricional, o si lo va a hacer, lo haga en menor medida, porque es inevitable. Trabajar con temperatura de alguna u otra manera, vamos a alterar algunos componentes como proteínas, grasas, azúcares, y pues esto altera ligeramente el alimento. Pero pues una característica, recuerden que los métodos físicos es que se pueden revertir, ¿no? Bueno, de esto platicaremos en la siguiente clase. Nos vemos en el siguiente video. Que tengan un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche. Nos vemos hasta la próxima clase. Chao.